Ya está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la presunta inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que fue promovida por los diputados de oposición el año pasado cuando el Congreso había aprobado los cambios que beneficiarían a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las privadas, de las empresas privadas. Por otra parte, tenemos a la Cámara de Diputados en donde hay un dictamen que se va a discutir la próxima semana sobre esta reforma eléctrica que envió el presidente en noviembre del año pasado. Todo esto mientras los diputados opositores anunciaron que van a proponer una contrarreforma. Pero en todos estos escenarios, en medio de todo este contexto, ¿cuáles son las expectativas que se tiene para el sector eléctrico? ¿Cuáles son los escenarios si pasa o si no pasa la reforma? Esas son las preguntas que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. ¿Qué tal, Víctor? Gusto en saludarte. Sí, a ver, son especulaciones, desde luego. Sí, esta reforma a la industria eléctrica está corriendo en dos carriles. Uno, lo que está ocurriendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia, sí, con la llamada Ley Bartlett, que fue aprobada, como ya se explicó, el año pasado, y que fue propuesta en el 2019, fue aprobada en el 2020 y que de alguna forma hoy los magistrados del Poder Judicial estarán votando sobre esos recursos que fueron interpuestos por la oposición sobre la constitucionalidad de esta ley. Así es que está corriendo por ese carril y bueno, estaremos viendo cuál es el voto. Hoy lo que se discute es si una de los ministros, que es la que está realizando el proyecto, Loretta Ortiz, ¿sí?, puede involucrarse o no cuando era diputada, antes de ser ministra, sí, pues había votado a favor de esta ley. Así es que podría tener algún tipo de conflicto de interés. Son cosas que se van a decidir seguramente hoy o mañana, Víctor, en el Poder Judicial. Así es, aunque yo diría que lo dejáramos un poquito de lado para no enredar las cosas e irnos directamente a lo que ahorita creo es lo más urgente e importante. Claro, todo es urgente e importante, Raúl, pero lo que me encantaría es escuchar de ti y luego yo comentarte mis propias visión de cuáles serían los escenarios en el supuesto de que el presidente gane, en el supuesto de que el presidente pierda o en el supuesto de que se quede en medio. Sí, a ver, y tienes mucha razón en esta propuesta. Déjame ir por partes para más o menos ir entendiendo, ¿sí? Un primer escenario es que los diputados, sí, de alguna forma, no alcance la mayoría calificada que se necesita para poder aprobar esta iniciativa que manda el presidente López Obrador. O sea, que el PRI, PAN, PRD cierren filas y le digan no al presidente, no a Morena. Totalmente, sí. Acuérdate que para que haya una modificación constitucional se necesita 3/4 partes del número de diputados, lo que se llama la mayoría calificada. Esto significa de los 500 diputados se necesita 333 diputados para aprobar una modificación constitucional. Actualmente Morena y sus aliados, los partidos aliados de Morena, tienen 277 votos, tomando en cuenta que todos estuvieran apoyando esta reforma que presenta el presidente López Obrador. Y bueno, les faltarían 57 votos para... De ahí el valor de los diputados priistas. Exacto, sí. Entonces, a ver, lo que Morena y el gobierno tiene que haber es, para que pase esta iniciativa, tienen que conseguir 57 votos. De ahí que se especulaba sobre el tema de que el PRI podía chaquetear, que el PRI podía de alguna forma... Como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo han hecho los partidos también. Así es, sí. Y bueno, en este caso, cuando ayer se presenta la iniciativa, bueno, por lo menos se anuncia, porque no la conocemos, Va por México, que está integrado por el PRI, PAN y PRD, hablan de una iniciativa que ellos van a promover, sí, haciendo un bloque opositor y se descarta de alguna forma que el PRI, se descarta de momento. Una contrapropuesta. Exactamente, sí. Y es que el PRI va a decirle no a la iniciativa del presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, se necesitan 57 votos. Movimiento Ciudadano, que tiene 22 votos, 22 diputados en el Congreso Federal, sí, no se ha definido, no ha dicho claramente, han dicho que no, pero Movimiento Ciudadano también trae sus propios intereses y su propia jugada, lo hemos visto ya en otros lados. Sin embargo, aún con los votos de Movimiento Ciudadano, no le alcanzaría digamos, al gobierno, a Morena, sí, aprobar esta reforma. Entonces,
Un primer escenario, Víctor, que yo veo en este asunto es que no pase esta reforma, que el presidente de alguna forma, va a decir que los diputados que fueron antipatrióticos, sí, y que no pasó esta reforma eléctrica como se está pensando. Pero a ver, Raúl, en ese escenario, complementando lo que tú muy bien explicaste, digamos que el presidente perdiendo gana también, porque al final del día lo que el presidente va a poder decir, llenarse la boca y decir, ok, yo como presidente y defensor de los intereses de México hice hasta lo imposible. Vean cómo los traidores a la patria, los diputados vendepatrias y a favor de las empresas transnacionales tomaron la decisión de no apoyar. Que no quedó en mí. ¿Quién gana? Gana en autoría. Ahora, si con eso también me estoy quitando un posible escándalo de 10,000 billones de dólares, que es lo estimado en las sanciones que podríamos recibir por parte de los estadounidenses, que es el dato el dato último que escuché, pues perdiendo gano, ¿no? Claro, sí, a ver, este es un escenario que hay personas que no lo ven, hay algunos como tú que sí lo alcanzamos a ver, que pudiera existir eso. A ver, el presidente lo hemos visto en muchas ocasiones, sus expresiones de las mañaneras y lo que dice no va dirigido a la oposición ni va dirigido afuera del país. Él va hablándole a sus seguidores, a quienes de alguna forma están convencidos de que tenemos un buen gobierno y que tenemos un buen presidente a pesar de los resultados que hay y las evidencias que nos dicen lo contrario. Pero eso realmente al presidente no le importa mucho, al presidente le interesa que la gente siga estando con él. Y ese discurso, por lo menos, es que no se entiende cómo si no tienes los votos suficientes. Estés apostando todas tus cartas, con toda la fuerza, toda la carne al asador. Eso, Víctor, eso es lo que hace mucho ruido y por eso existe ese escenario. Ahora hay que ver qué hay alrededor. Pudiera ser. Es un juego de doble banda y no podrás negar, Raúl, que es un juego bastante astuto, ¿no? Porque a final de cuentas pierdo en un momento, pierdo una decisión, una reforma energética, pero gano en dividendos políticos y sociales y garantizo el futuro de Morena en muchos sentidos, porque finalmente el mexicano va a decir, mira, finalmente perdió, pero peleó por mí, y eso se valora mucho, Raúl. Claro. Entonces, pero a ver, entonces yo veo este escenario, el que ya estás comentando, que el presidente sepa de antemano que no van a conseguir los votos y que de alguna forma queda bien con su gente y nos ahorramos un broncón por lo que hay alrededor. ¿Qué se está jugando? Ya hay cabilderos americanos, ya están las empresas estadounidenses, ya nos dijeron que los costos serían por los 10,000 millones de dólares. O sea, digo, también los costos son bastante altos como para decir, híjole, ¿y ahora cómo me salgo de este juego, no? Así es, 10,000 millones de dólares, porque es lo que, a ver, ya vino 2 veces Kerry. El embajador de Estados Unidos en México, Salazar, se ha reunido en varias ocasiones con el presidente. La última reunión que fue con empresarios estadounidenses que han invertido en México en proyectos de energía. Eso de alguna forma, y lo que salió diciendo el presidente al final, señalando que él nunca aceptó esas mesas de trabajo para poder de alguna forma analizar, que él se quedó callado. Sin embargo, que no fue lo que los americanos dijeron por su parte, claro que por su lado. Sí, entonces ahí me parece, me parecería una locura si entrar en un conflicto. Por supuesto, con el primer socio que tenemos, el primer socio del mundo y el primer socio de México. Claro. Y que además sabemos desde luego que tienen muchas herramientas para poder en un momento dado castigar a México, como lo hizo Trump, castigando y amenazando que iba a meter aranceles, simplemente con el tema migratorio, que también es todo un tema pendiente y que no está resuelto. Entonces hay varias herramientas ahí. Pero bueno, vamos a poner... Si pasa, consiguen los 57 votos, el gobierno y Morena pueden convencer a diputados del PRI, del PAN, del PRD, de MC, a través de prebendas, a través de promesas políticas, a través de consulados, de embajadas, de cargos en el gobierno y poder conseguir esos 57 votos y que pasa la reforma que yo quiero. Y pasa la reforma que está presentando con las consecuencias que ya hemos comentado, demandas, juicios. El presidente vuelve a ganar, mi querido Raúl, porque evidentemente se demuestra que tiene fuerza y que lo que él se propone lo consigue. Y claro, los costos políticos y económicos ya los veremos en el futuro, los tendrá que enfrentar otro presidente, no él. Pero de entrada me vuelvo a poner la chaquetita de
ven, lo logré. Les ofrecí un aeropuerto, lo hice. Les ofrecí un tren, lo voy a terminar. Les ofrecí una reforma, lo hice. Quise una reforma con los militares, lo logré. Quise una reforma electoral, lo logré. Soy un presidente exitoso. Perdiendo gana, ganando gana. Así es. Raúl. Bueno, y termino simplemente con este asunto. ¿Sí? En estos escenarios que hay que observar qué va a pasar. ¿Por qué el presidente pasa la discusión, o el Congreso, perdón? Digo, es que hablo del Congreso porque los de Morena hacen lo que el presidente les dice y dicen, bueno, vámonos a la discusión a partir del 11 de abril, es decir, a partir del lunes de Semana Santa empezará la discusión. Entonces, el escenario es, no pasa, ¿sí? Y desde luego, esto el presidente gana, como ya dices, en ese escenario. Sí pasa, también el presidente gana, aunque el costo para los mexicanos puede ser alto. Altísimo. ¿Y no va a pagar el presidente? Así es, y la propuesta que hace el grupo opositor Va por México, que no la conocemos porque apenas la anuncia ayer el presidente del PRI, el presidente del PAN y el presidente del PRD, que hablan sí del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, un punto importante, pero también respetando los contratos de la autogeneración de energía. Aquí el gran problema, aquí la gran discusión es, primero, que se utilice, desde luego, todas las posibilidades de la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para generar energía limpia. Y es ahí donde a veces vienen estos problemas, porque las termoeléctricas en México, lamentablemente, pues funcionan con carburante, que es realmente muy contaminante, ¿sí? Y las hidroeléctricas, pues hay que darles una buena remodelación, hay que actualizarlas y desde luego seguir promoviendo que haya autogeneración de energía, paneles solares, que los municipios, que los particulares puedan tener su generación de energía para bajar los costos, ¿sí? Y eso me parece que de alguna forma tendría que clarificarse. En fin, me parece que la discusión va para adelante, pero ya veremos estos tres escenarios que estamos viendo. No pasa, sí pasa a cambio de prebendas y sí pasa a cambio de dar, vienen elecciones, Víctor, en 6 estados, ¿sí? ¿Qué podría negociar el gobierno? Oye, a ver, candidatos débiles de Morena para que gane la oposición, no sé, en fin, a ver, el sospechosismo, como siempre, y tú lo dices bien muchas ocasiones. Sí, es combustóleo, no carbón, es combustóleo, la mayor parte del problema que tenemos. Pues qué escenario, mi querido Raúl, de veras está, ahora sí, como dicen, está para la bruja blanca esto, ¿no? Analizarlo, y difícil hacer proyecciones, pero sí creo que las especulaciones que haces tienen sentido, y finalmente es política. No sé, quiero pensar en lo que te comentaba yo ayer cuando platicábamos, ¿no? Hay que entender que en política no siempre se gana todo, pero también no siempre se pierde todo, ¿no? Y que el arte de la política es el arte de la negociación. No sé si torciéndole la mano al presidente pueda más que su arrogancia o su necedad de decir, pues hay que conceder y hay que ceder, a ver en qué vamos a conceder y a ceder algo, pues, para poder sacar esto adelante. Pero de que se va a venir un agarrón, se va a venir un agarrón, porque yo hubiera pensado que el PRI iba a vender caro su amor, pero a estas alturas ya lo dudo, porque tiene un compromiso de alianza para este proceso electoral que tenemos y para el proceso electoral del próximo año. Y no se vale en estos momentos bajarse del barco. A nadie le conviene, Raúl. A nadie le conviene, pero bueno, sí, la política es negociación, pero bueno, desde luego que yo muchas veces he reconocido ese gran nacionalismo que hace el presidente, que llama a ese nacionalismo. Vende muy bien. ¿A quién no le gusta oír, oye, que está defendiendo nuestra empresa más importante junto con la de Pemex y que nos está garantizando no tener un escenario como el de España o el de Texas? Oye, ¿a quién no le gusta oír eso, Raúl? Claro, pero a veces entre los dichos y los hechos hay un gran trecho. Así es que bueno, así vamos a dejarlo. Ya entraste en el terreno de los dichos, Raúl. Gracias, Víctor. Te mando un saludo afectuoso. Muchas gracias. Igualmente, vamos a continuar.